Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de esas situaciones y le decimos qué tiene que hacer con un especialista en Derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos envía un mensaje de texto, de audio o en video con su situación para ser analizado por nuestros abogados. También se puede comunicar al 648-4820. Nos deja escuchar su voz y conocemos su situación. Un saludo especial a todos los que se conectan a través de Facebook Live, quienes también pueden hacer preguntas. Vamos a estar revisando frecuentemente para darles respuesta en vivo en este programa. Un saludo especial también a toda la gente de radioalternaonline.com, que día a día nos retransmiten desde las 7 hasta las 8 de la mañana, radioalternaonline.com. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de responsabilidad y un caso particular que nos llega a propósito de una situación en un accidente de tránsito y pues lo que se presenta alrededor de él, y por supuesto vamos a tener un especialista invitado con respecto a estos casos de responsabilidad para que usted esté muy pendiente, muy conectado y sepa que puede realizar todas sus inquietudes. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde tenemos un caso muy particular, muy especial, y vamos a mirar el alcance de la responsabilidad. Muchas veces no conocemos hasta dónde puede una persona ser o no responsable, una entidad ser o no responsable. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan, si creen que en alguna oportunidad no se manejó adecuadamente una responsabilidad, las dudas que tengan hoy nos pueden llamar para que nuestro especialista nos esté dando luces y nos esté asesorando sobre estos temas. Así es, abogada, y está con nosotros el especialista Henry Mauricio Reyes Garcés, especialista en responsabilidad. Él es docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y también de la UDES. Abogado, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, John. Muy amable por otra vez invitarme a este gran programa. Bueno, abogado, yo quiero invitarlo para que conozca de las cámaras de Actúa en Derecho, lo que estuvieron registrando a propósito de una situación, para que usted la analice y revisemos qué le podemos decir. Perfecto. Andrea Santos fue víctima de un accidente de tránsito al ser arrastrada por un bus de transporte público. Salía como todas las mañanas a hacer deporte, ¿sí? Entonces iba bajando hasta que llegué al CAI y a pasar. Y entonces cuando yo iba pasando, cuando la buseta me arrastró los 40 metros y la gente empezó a decir, ay, espere, pare, y el chofer no paró. Al pasar varias horas y Andrea no aparecía, sus familiares salieron a buscarla. Nos fuimos con mi esposa a mirar, ya habían levantado croquis, ya ella se la habían llevado en la ambulancia, no supimos ni para qué clínica, ni para ninguna, no sabíamos nada. Empezando porque la persona, y esto lo tengo que decir, que manejaba la ambulancia esas ambulancias tienen que entregar los heridos a la parte más cerquita, pero no la llevaron a la parte más cerquita, que era la Ardila Lule, sino la llevaron a la clínica Bucaramanga. Días después, los padres de Andrea buscaron asesoría legal. Todos los papeles que me exigió, yo fui rapidito, hice todas esas vueltas, y entonces cuando ya le llevé todos los papeles, dije, bueno, doctor, yo quiero saber en qué forma nos va a trabajar. Digo, no, pues Raúl, de lo que saquemos, yo le cobro el 30%. Al ya contar con el abogado, Raúl le confiaba todo lo del proceso. En ese lapso de tiempo, me llamaron a mí de la empresa Flotax. Creo que el gerente operativo de transporte. Entonces le dije, pues lo que pasa es una cosa, que es que eso ya no es conmigo, porque nosotros pusimos un abogado. Llamé al doctor por teléfono y le dije, doctor, que es que de allá de la empresa dijeron que querían arreglar, que lo necesitaban a usted a ver cómo cuadraban.
Y me dijo, no, es que eso me llamaron allá, pero era no para que arregláramos, sino para que yo tendría que llevar el caso con los abogados de la empresa. Dijo, ahí no hubo nada de arreglo ni nada. Entonces, don Raúl, llénese de paciencia porque esto es para largo. Siendo esta la situación, al señor Raúl le surgen ciertas dudas. Una de ellas es la manera como su abogado está llevando el proceso tanto en tiempos y disposición. Si este personaje ha actuado mal al no recibir, porque le hemos ofrecido el poder, no recibió, si este abogado ha actuado bien, en derecho, como debe ser. Otra de sus dudas es en cuanto a tiempos de la reclamación. ¿Cuándo realmente claudica para reclamar sobre lo que a ella le corresponde por el accidente? Otra de sus dudas es en cuanto a tiempos para la reclamación y si el Estado también es parte de los actores o involucrados en el accidente de su hija. Primera medida, porque el único CAI, creo para mí, porque yo conductor y toda cosa, conozco la ciudad. Y la mayoría de CAIs en Bucaramanga y casi en todas las ciudades, todos tienen cámara, todos. Ese no la tiene. Tiene ahí una camarita chiquita, yo le pregunté al policía, ¿esa camarita sirve? Dijo, no, eso no sirve, eso está ahí de lujo. Y segunda medida es que el semáforo no estaba trabajando. Bueno, abogado, antes de iniciar con el análisis de lo que es este caso en la tarde de hoy, démosle un contexto a los televidentes de su especialidad que cubre, es decir, alguien que presenta qué situaciones puede acudir a un abogado con la especialidad en responsabilidad. Bien, John, la responsabilidad es el área del derecho que se encarga de reparar cualquier daño que haya sucedido, siempre y cuando éste sea imputable fácticamente y jurídicamente a un sujeto de derecho, que puede ser de naturaleza pública o que puede ser de naturaleza privada. ¿Qué implica la reparación? Implica buscar dejar a la persona en el mismo estado en el cual se encontraba antes de que el evento daño sucediera. Y esto tiene distintos componentes. Pueden ser reparaciones materiales, daños, ¿sí? Puede ser también temas de reparaciones jurídicas, rehabilitación, garantías de no repetición o simbólicas cuando los daños provienen de actos lesivos del derecho internacional público, como es los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Muy bien. Empecemos ahora sí. Abogado, usted vio también el caso, diferentes situaciones que se presentan alrededor de una situación que se puede considerar un accidente de tránsito. ¿Partimos desde ahí? Podría tratarse de un accidente de tránsito, pero ahí hay involucrados ahora otro tema que es el tema del abogado. Entonces yo creo que sí, partir del tema del accidente de tránsito. Bueno, abogado, ¿cómo abordamos esta situación frente a una situación que una empresa de transporte público termina perjudicando a un transeúnte? Muy bien, esos son elementos muy importantes del caso para resolver el interrogante que tiene el señor. Por supuesto, esto lo hago de forma muy genérica y prácticamente como una asesoría, pero realmente es importante que los televidentes entiendan que cuando uno analiza un caso para poder dar unas sugerencias realmente idóneas y que puedan ser útiles a la persona, útiles en una medida práctica, es decir, que puedan actuar a partir de esos consejos, es necesario revisar el detalle del caso y esto implica documentos, implica pruebas y demás. ¿Listo? Haciendo esa salvedad, frente al caso en específico, se puede hacer una distinción para solucionar la duda que el señor plantea. Lo primero es quién causa el daño, ¿listo? Porque esto nos determina la naturaleza del proceso, si se puede demandar al Estado o se puede demandar a un particular. Y eso tiene consecuencias, no solamente en las normas procesales, sino también en la forma como el juez juzgará y al mismo tiempo en la prescripción, que es el tema que le interesa al señor. De los datos que él da, yo me atrevería a inferir que el responsable es un sujeto de derecho privado y que en esa medida el término de prescripción son 10 años. Si bien él comenta un tema sobre un semáforo y un tema sobre un CAI, no vería cómo estos dos eventos tienen una relación de causalidad con el evento de daño, es decir, cómo estos dos eventos fueron los desencadenantes del suceso trágico que vivió su hija. Bien, siendo ello así, sería muy complejo establecer un reclamo hacia el Estado, sería bastante complejo, tedioso, largo y tal vez improductivo.
mientras que es bastante claro para mí que hay un tema de responsabilidad extracontractual por una actividad riesgosa objetiva que es el manejo. Muy bien, partiendo entonces de esto que usted está diciendo, ¿cuál sería el primer paso? ¿Por dónde iniciar? Ellos ya han hecho una serie de trámites, por decirlo de alguna manera, que no les ha dado unos resultados positivos para lo que ellos esperan como respuesta, es decir, que respondan finalmente por lo que sucedió allí. ¿Por qué pasa esto? ¿Falta de pruebas? ¿Falta de la contundencia? ¿Se demoraron en hacer la denuncia? ¿Qué es lo que se ve allí? Bien, yo lo que veo es una falta de acuerdo entre las dos partes. Por supuesto, aquí estoy haciendo un comentario solamente observando la historia de una de las dos partes en una relación precontractual. Para poder explicar el tema voy a hacer una aclaración. Los contratos generan responsabilidad una vez se han suscrito. En materia de relaciones con abogados, el contrato clave para establecer cuáles son los deberes jurídicos es el contrato de mandato. Bien, y además de eso, el acto procesal que establece los deberes del abogado de presentar la demanda y su diligencia frente a ello es el poder. Bien, en este caso parece que no se le ha entregado al abogado ni un contrato de mandato ni un poder. Y en esa medida tal vez el desacuerdo en el cual se encuentran las partes surge de una falta de claridad en torno a cuánto se iba a tardar este abogado en elaborar una demanda. Una buena demanda puede tardar entre 6 meses y un año, dependiendo de la complejidad del caso. Bien, sin embargo, si el cliente desea que la demanda se elabore en un mes y esto no se habló sobre la mesa de trabajo, pues obviamente va a haber un desagrado por parte del cliente y eso es lo que uno como abogado menos quiere. Bien, hay que tener claridad en ese tema. Ahora, frente a la responsabilidad precontractual, es decir, no se está a punto de llegar a un acuerdo, pero nunca ha surgido y hay deberes alrededor de ello, sería establecer si se causó un daño o no se causó un daño con ocasión a este comportamiento. Bien, yo lo que le sugeriría al señor es que se sentara a hablar con el abogado y si éste se abstiene de recibirlo y él se siente insatisfecho con su gestión, pues que busque otro abogado que le pueda dar cumplimiento a los actos procesales en el término que él espera, porque si ya ahí se ha desilvanado la confianza, pues es muy complejo llevar un proceso, toda vez que en última instancia la profesión del abogado, igual que la profesión del médico, se fundamenta en una confianza muy fuerte que tiene el cliente sobre su apoderado. Pero abogado, aquí apartándonos del tema precontractual y contractual y apartándonos del tema de la responsabilidad que podría surgir de los contratos, yo veo que si un abogado pide, tráigame documentación, tráigame esto, tráigame aquello, se lo llevan, no pide poder. A mí me parece como abogada que el abogado también está faltando a su deber, porque el que conoce la ley es él. Él es el que sabe qué necesita para iniciar la demanda. Si ya lo tiene todo, ¿por qué no hace el poder? O sea, me parece también que hay un poco, no sé si negligencia o descuido. Y esa es una parte pues que hay también que mirar, porque los abogados, y pues son mis colegas, soy abogada hace muchos años, pero sé que muchos abogados no son suficientemente diligentes en estos casos. Entonces, el señor, ¿qué puede hacer? Porque no estamos hablando de una responsabilidad, digamos, contractual, como dice usted, precontractual, pero debe haber algo que él pueda hacer para que el abogado le responda, le diga, o no sé. Bien, doctora, eso que dices es muy cierto. Hay ciertos colegas que no cumplen con la probidad que uno esperaría de esta magnífica profesión, ¿cierto? Sin embargo, como te digo, en el caso que nos cuentan falta un elemento súper importante para hacer cualquier análisis. La versión del abogado. Sí, claro. Como abogados sabemos. Exactamente, pero salvando eso, las responsabilidades, por ejemplo, que surgen en el abogado son de dos tipos frente a su prohijado. Primero, la responsabilidad contractual que surge de los acuerdos y la responsabilidad precontractual que surge del rompimiento e incumplimiento, digamos, grave de las obligaciones previas a la suscripción del contrato. En el caso que tú estás diciendo, y es, bueno, si él me entregó, si yo como cliente le entrego documentos, le entrego todos los materiales y nunca me presenta la demanda, pues me hizo perder tiempo, ¿cierto? Y ese tiempo puede tener una consecuencia jurídica o puede tener una consecuencia patrimonial. Maravilloso. Y además de eso, existen otros tipos de responsabilidades, que es la responsabilidad que el abogado le debe a la sociedad por el ejercicio de su profesión, que es obviamente el contenido ético del deber del abogado, que implica una responsabilidad de carácter disciplinario si habría lugar a ella.
Ahora, esto es un poco complejo más lo segundo, toda vez que, como digo, los deberes procesales y los deberes de mandato surgen a partir del contrato de mandato y del al poder. Y como en este caso no hay ninguno de los dos, nada de eso. entonces eso sería como un poquito Sí, complejo aquí llegar el a tema es como más bien ético, de diligencia, de Bien. cuidado. ¿cierto? Exactamente. Bueno, pero ante la ausencia de ese profesional, yo finalmente soy el cliente, yo puedo decidir si continúo o no continúo con él, o hay mucho complique la solicitud de todos esos documentos para dárselos a un apoderado y que continúe el proceso para que avance. No, para nada. A mí me parece primero que si el abogado no recibió poder, lo mínimo que debió haber hecho es solicitarle estos documentos en copia simple, Ajá. ¿cierto? Y si el cliente contiene o todavía tiene los documentos de carácter, auténtico, ¿sí? Sí. Que es la palabra que estaba buscando, si él los tiene, puede perfectamente buscar otro apoderado, sin necesidad ni siquiera de avisarles abogado. Tal vez llámale y decirle, doctor, usted se ha demorado tanto tiempo, a mí no me sirve un abogado tan demorado o tan cargado de clientes, por más bueno que sea, va a buscar otro. ¿Listo? Y Sí, que porque- entregue los documentos. No, y listo. puede ser que, Sí, como por decía el supuesto. abogado, si el sujeto responsable es una persona privada, la responsabilidad la prescripción puede ir a 10 años, ¿cierto? Pero tampoco es que el abogado espere hasta que sean 9 años para interponer la demanda. O sea, eso es lo que yo considero que es más bien una falta ética. Eso es. Abogado, yo quiero preguntarle ahora, ¿por qué tan difícil de pronto solucionar una situación de estas cuando quien está afectando, en este caso aparentemente, es la empresa de servicio público, la que debe contar con una serie de seguros precisamente para contrarrestar situaciones como estas y finalmente solucionarle al afectado? ¿Por qué ir a un proceso jurídico? ¿Por qué tener que defender a veces una situación que resulta ser obvia? Bien, eso es una pregunta muy interesante. Bien, la respuesta realmente es compleja, la voy a tratar de resumir en lo siguiente. Son problemas de carácter epistemológico. ¿Qué quiero decir con eso? Son problemas de conocimiento. ¿Cómo conocemos qué pasó en el mundo real? Voy a plantearlo de la siguiente forma. Si el contrato de seguro es un contrato que se suscribe a favor de un tercero, que es la persona que se va a ver dañada o lesionada con la ocurrencia de un daño. Sin embargo, el contrato de seguro surge con ocasión a un evento. ¿Cuál es este evento? El evento daño. Ahora, ¿eso qué implica? Que la aseguradora, antes de entregar cualquier dinero, va a decir, demuéstreme que ese daño ocurrió en los términos que se han garantizado dentro del contrato de seguro. ¿Y quién es el único que puede demostrar que eso sucedió así? Un juez en su decisión. Ahora, esto no implica que las aseguradoras, como una forma de gestionar su daño jurídico, hagan negociaciones con miras a no tener que indemnizar en la entidad total de lo prometido en el contrato de seguro. Simplemente cuando las situaciones son claras, ellas establecen políticas de negociación y dicen, listo, si el caso cumple con estos requisitos, nosotros vamos a entrar a indemnizar con seguridad. Flotax, pues que es la empresa que mencionan acá, tiene contratos de seguro para garantizar los daños extracontractuales que han sucedido. Sería cuestión de que el señor, no recuerdo el nombre, bueno, se acerque con su abogado o que busque otro abogado que le permita acercarse a su contraparte para ver si se llega a un acuerdo previo antes de ir a un proceso, ¿sí? Si se llega a un acuerdo, pues lo que tú dirás, se habrá cumplido de la forma más eficaz un caso que al parecer es bastante obvio y claro. Pero pues como eso es algo que ocurrió en el pasado, que ocurrió en un lugar distinto al que el juez habita normalmente y que como ocurrió en la mente de otras personas, pues esas dificultades temporales de ubicación y de pensamiento implicarán que el juez tenga que utilizar pruebas para decidir de la forma más verosímil o acercarse lo más posible a la realidad. Ya le quiero preguntar con respecto a lo que plantea nuestro televidente frente a la responsabilidad del Estado por la ausencia o por el no funcionamiento de uno de los semáforos que por allí en esta zona existían y pues que permitían precisamente que se anduviera o no a una velocidad. Vamos a atender una llamada que tenemos en línea. Está Marlene Román con nosotros. Marlene, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, Marlene, ¿cómo le podemos ayudar? Su merced, es que lo que pasa es que yo voy a un caso. Lo que pasa fue que a mí me robaron hace 15 días. Sí. O sea, mi esposo estaba en la puerta y él pues se enfermó porque le dio trombosis. Él estaba en la puerta, paró un carro en la casa. Sí. Pero no me imaginé, yo estaba aquí en un cuarto haciendo aseo y a él lo dejaron, el tipo que venía en el carro le hablaba y aquí entraron dos mujeres
y una se metió en el cuarto donde yo estaba y me decía que le arrendara el cuarto. Yo le dije que yo no lo tenía para arrendarlo. Entonces decía que sí, que el señor le iba a arrendar la casa. Le dije, no, tampoco ni se arrienda ni se vende. Sí. Entonces bueno, así hasta que me acosó, me encerró en el cuarto donde yo estaba, y una segunda pasó para atrás, y una tercera que en ningún momento yo la vi, se metió al cuarto mío, me volvió el escaparate que tenía con candado, me sacó unas joyas, me sacaron unos artículos que yo tenía ahí de devolución. Bueno, ¿qué no me hicieron? Me botaron la ropa, y hasta que me encontraron las escrituras de la casa, y se han llevado las escrituras de la casa con los recibos del paz y salvo del pago de impuestos. Entonces yo pregunto, ¿qué tendría yo que hacer? Porque, ¿por qué motivo? Aunque se llevaron más cosas, se llevaron oro, se llevaron plata, se llevaron mercancía que yo tenía ahí, mejor dicho, lo más que pudieron, y pasaron por al pie de mi esposo que estaba afuera, y él no las vio. Eran 3 señoras bien elegantes, hablando paisa, y el tipo que las traía en el carro. Bueno, muchísimas gracias, doña Marlene, por su consulta. Abogada, ¿esto de qué tipo es? ¿Cómo se puede? Está preocupada por las escrituras, ¿no? Que se le hayan llevado, y pues si se llevan las escrituras en el pensar de las personas, está que pierde inmediatamente lo que puede ser la casa, y pues puedan hacer un traspaso o algo así. ¿Qué le podemos decir a Marlene? Bueno, no, lo primero que debe hacer es presentar las respectivas denuncias penales por estos asuntos. El hecho de que se hayan llevado la escritura en sí no es una cuestión grave. El problema es para qué de pronto puedan utilizar esas escrituras, pero eso ya tendría que tratarse como de una banda organizada, ¿cierto, abogado? Porque una persona que se lleve unas escrituras así, un ladrón común, no puede hacer nada con unas escrituras. Bien, este es un caso que, para dar respuesta al interés de la persona, hay que tomar en cuenta 3 áreas del derecho. Derecho penal, ¿sí? Derecho de la responsabilidad y derecho de bienes. Okay. Muy bien. La pregunta que hace referente a ese punto, me parece que es importante tener claro lo que es una especie de PIP en materia jurídica, ¿sí? Entonces, prevenir sí, cualquier tipo de evento sí, antijurídico. ¿Y cómo lo lograría la señora Marlene? Yo le sugeriría que de forma muy pronta se acercara a la Fiscalía para poner en conocimiento a la entidad, pues, que es la encargada de investigar los delitos penales sobre este tema. Muy bien. Que al lado de esto se acercara a la notaría y le solicitara al notario que expidiera copias auténticas de la escritura para que ella las tuviera. Pues veo que eso es algo que le genera de pronto estabilidad, y es importante tener este tipo de cuestiones. Junto con el paz y salvo de los impuestos. De los impuestos, eso sí es en la alcaldía que tendrá que hacer. Claro, por supuesto. Pero además de tener estas copias, sí, sería bueno o importante informar al notario de la situación de que se robaron sus escrituras para evitar cualquier tipo de fraude, que es lo que está comentando la doctora. Previamente tendría que colocar la denuncia. Claro, llevar al notario la denuncia. Llevarle al notario la denuncia para que él conociera el caso, porque podría suceder que alguien tal vez falsificara su firma o falsificara un poder especial, claro, amplio y suficiente para lograr hacer un traspaso patrimonial, que es lo que no se quiere. Entonces es importante que ella haga todo este tema de prevención, que presente la denuncia en la Fiscalía, que ponga al notario sobre aviso, listo, y le comente la situación para evitar que suceda cualquier situación incómoda, y si sucede, que ella tenga las herramientas probatorias para demostrar que intentó evitarlo y que las autoridades estaban sobre aviso de lo que estaba ocurriendo. Bueno, bien importante entonces, doña Marlene, para que usted realice cada una de las indicaciones que los abogados le han sugerido. Abogado, con respecto al tema, volviendo al caso, el funcionamiento o no de los semáforos, que puede o no ser una de las causales de la situación que se presentó, ¿se tiene o no se tiene en cuenta? Usted decía al principio que de pronto no vale la pena demandar al Estado por la ausencia de este tipo de herramienta. ¿Puede llegar a pasar algo si se tiene en cuenta esto? Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Por lo siguiente, cuando se construyen nexos causales en el derecho, ¿qué es un nexo causal? Demostrarle al juez que quien causó un daño es fulanito o sutanito. Okay. Entonces, frente a un juez de lo contencioso administrativo, tendría que demostrársele, señor juez, es que el que causó el daño y le es imputable
jurídicamente hablando es el Estado y que por tanto él es el que me debe indemnizar. ¿Listo? Uno tiene que demostrarle eso. A mí me parece que es problemático en dos aspectos al menos. Primero, frente al nexo causal y segundo, frente a la imputación jurídica o falla del servicio. ¿Por qué lo digo? Frente al nexo causal, hay que demostrar que existe una causalidad adecuada entre el evento del semáforo en mal funcionamiento y el accidente de tránsito que acaba de ocurrir. ¿Eso cómo se salva? O por lo menos yo, pues asumiendo tal vez el rol de abogado del Estado, ¿qué diría? Pues el semáforo no está funcionando, pero está titilando la luz, ¿sí? ¿Eso qué implica? Implica que haya precaución por parte de los conductores y en esa medida deben comportarse de conformidad con las normas de tránsito vigentes. Si no lo hicieron así, realmente quien incumplió las normas de tránsito es el conductor y quien es el causante de ese evento de daño es él, ¿sí? No es el Estado. Eso frente a la causalidad. Y frente a la imputación jurídica, habría que observar si el Estado realmente no cumplió con el procedimiento que debe surtir cuando se daña un semáforo, porque es que es inevitable que se dañe, ¿sí? Muy bien, abogado, hoy estamos hablando de temas de responsabilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Información importante del municipio de Girón y ya regresamos. Continuamos en Actúa en Derecho. Abogado, yo quiero preguntarle, ya para cerrar el caso de nuestro televidente, ¿qué es lo mejor que puede llegar a pasar o cómo debe abordar? ¿Debe irse la demanda solo contra esta empresa del transporte público? ¿Pensar en esa opción que ellos tienen en mente de también contra el Estado? Con su visión, ¿qué podría llegar a pasar y cuáles son como las alternativas, el panorama para que el televidente decida? Bien, John, se pueden hacer varias cosas. Él puede decidir demandar exclusivamente al sujeto privado responsable del evento daño, esto es a la empresa que maneja el vehículo Flotax, ¿sí? Eso puede decidir demandar al Estado por aparte también, o puede decidir demandar a los dos en un proceso. ¿Cuál es el inconveniente procesal cuando se está frente a un caso que con claridad se puede observar o vislumbrar que es bastante difícil llegar a demostrar una responsabilidad del Estado? Que no solamente vas a jugar procesalmente con los abogados. Mira, por ejemplo, en este caso es un caso de responsabilidad extracontractual por una actividad peligrosa, que es el manejo de un vehículo que está funcionando para transporte público. Usualmente, estos vehículos no son del que está manejando el vehículo, sino son propiedad de otra empresa y están siendo administradas por otra empresa de servicio público. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Te vas a enfrentar al dueño del vehículo, te vas a enfrentar a la empresa, te vas a enfrentar a la empresa de transporte, al dueño, al que iba manejando el vehículo, a la aseguradora de la empresa de transporte, a la aseguradora de la empresa que presta el servicio público, ¿cierto? Y además de eso, si tú quieres vincular al Estado, entonces vas a tener al Estado y al seguro del Estado. Entonces vas a tener 7 abogados excepcionando, presentando todo tipo de trámites procesales en tu contra. Entonces eso es un juego muy complejo para un solo abogado y más cuando el abogado está yendo en cuota litis, ¿no? Eso es complicado. Me parece que hay que ser inteligente también con ese tipo de situaciones porque la cantidad de contrapartes que tú tengas en el proceso va a tener injerencia en la sentencia que vas a obtener, si es a favor o es en contra. Bueno, bien importante tener esta claridad. Hoy estamos hablando de temas de responsabilidad. Antes de continuar con esta temática, quiero mencionarles algo importante. Para ustedes, mujeres que están pensando en tener unos labios hermosos, si quieren tener unos labios encantadores y seductores, prueba los nuevos labiales de Isdin que protegen y reparan la piel de tus labios. Medipiel, todo lo que tu piel necesita, aplican condiciones y restricciones. Seguimos hablando de temas de responsabilidad. Tenemos una llamada en línea. Xiomara, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mira, lo que pasa es que nosotros hace 2 años tuvimos un accidente de tránsito y quisiera saber quisiera saber, lo que pasa es que nosotros tenemos un camión y con el camión un muchacho se quedó dormido y pues cuando arrancamos no nos dimos de cuenta y se mató el muchacho, ¿sí? El muchacho estaba bajo los efectos de alucinógenos, sobrepasado de dosis. Bueno, al sol de hoy no nos han ayudado en la fiscalía, nada, que tenemos que esperar, que yo no sé qué. Nos han afectado. No le entendí un poco, Xiomara. El muchacho que ustedes dicen falleció, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba dentro del camión, por fuera del camión? ¿Fue arrollado por el camión?
El camión estaba cargando Sí, y el muchacho se metió debajo del camión a dormir. ok. Y él se metió debajo del camión a dormir y del mismo efecto de la droga que él tenía, nadie se había dado cuenta que él se había metido debajo del camión se revisó, como habían camiones a los lados, no se percató que el muchacho estaba debajo del carro. Sí, Y el carro duró prendido 20 minutos antes de arrancar. muy bien. Cuando ya se arrancó fue que se encontramos con la sorpresa de que el muchacho, ¿Fue arrollado? pues sí, pues pichado. Bueno, Entonces, ahí ya empezó un proceso legal, al sol de hoy no dan respuesta, todas las hipótesis han salido que la culpa fue del muchacho ok. y no nos dan solución con el carro. O sea, quisiera saber qué se puede hacer porque nos ha afectado, que el carro no se ha podido vender. ¿Lo tienen inmovilizado en este momento? No, el carro está en depósito, en el tránsito, Sí. y no se puede vender para nada. Duró pagado más de 2 meses porque no nos lo entregaban y pagando cuotas del carro. Ok, Xiomara, muchísimas gracias por habernos llamado y habernos hecho una consulta. Un caso fortuito y lamentable lo que nos presenta Xiomara. Abogado, responsabilidad exclusiva de la víctima, ¿eso sí existe? Bien, pues primero para darle una solución a ella habría que preguntarle a Xiomara cuál es el tipo de proceso que se instauró. No sé, de lo que ella comenta, porque mencionó la fiscalía, parece que es un proceso Que es penal. el tema penal, sí. Sí, digamos que en los procesos penales se hacen investigaciones también por lesiones personales culposas que implican un tema de responsabilidad y luego se procede a un incidente de reparación a las víctimas. En este caso, pues las víctimas son indirectas del tipo penal que se está investigando. ¿Se podría entrar como un tema de homicidio culposo? ¿Podría entrar en este caso? Sí, claro. Perdón, sí, de homicidio culposo. Olvidé que el muchacho fue espichado, como lo dijo ella, ¿no? Pero Sí, dice terrible. que todos los dictámenes han salido a favor de ellos y que la culpa fue del muchacho. Bien, eso es un caso, bueno, frente a cuando está uno utilizando una actividad riesgosa como es la actividad de manejo, hay que tener muy claro que la responsabilidad es objetiva, ¿sí? ¿Qué implica eso? Implica que por el solo aprovechamiento de la actividad peligrosa, uno es en última instancia quien está llamado a indemnizar a aquel que ha sufrido un daño por esta actividad, a menos que haya culpa exclusiva de la víctima, como tú lo estás alegando. Si en este caso, como está mencionando Xiomara, hay distintas pruebas o elementos probatorios que le van a permitir establecer al juez que quien se puso en ese hilo de eventos desafortunados Fue la víctima. fue la víctima sí. y no fue quien estaba manejando, sino que quien estaba manejando estaba en el lugar que el derecho se lo permitía en ese momento y quien estaba fuera del lugar era el muchacho debido a su comportamiento. En ese caso, pues el juez exonerará de responsabilidad penal por el delito de homicidio culposo, ¿sí? Y además de ello, cuando se inicie el proceso de indemnización, pues determinará que no hay responsabilidad en nombre de la empresa, ¿no? Sí, o de los o de dueños quien del manejaba camión o el el que manejaba el vehículo, sí. vehículo, ¿cierto? Siendo ello así, posterior a esto, cuando finalice el proceso, es que ella puede solicitar que se levanten las medidas cautelares. ¿Qué puede suceder? Lo que pasa es que es un proceso de carácter penal, pero yo la verdad, digamos, no conozco tanto el trámite penal, sería de pronto un poco irresponsable de mi parte sugerir actuaciones procesales en este caso, pero lo que sí sucede en civil y en administrativo es que uno puede, digamos, aportar otra medida cautelar que pueda garantizar el cumplimiento del fallo en caso de que sea condenatorio. Lo que veo en el caso que Xiomara nos presenta es que falta tiempo para que el juez dicte sentencia. Puede que todas las pruebas se hayan practicado porque ella mencionó dictámenes, Sí. ¿cierto? Pero de que se hayan practicado los dictámenes a que se dicte sentencia, puede haber un término bastante extenso y además puede que haya sentencia de segunda instancia, puede que se apele. Durante todo ese término podría uno decir que el vehículo va a perder todo valor en uno de estos parqueaderos al sol, al agua y sin ser encendido. Hace parte de las pruebas dentro de esa investigación y no va a ser movido de allí. No solamente de las pruebas, sino como una garantía para indemnizar a las personas en caso de que la sentencia salga a su favor. Es una medida cautelar, ¿sí? Entonces, como en este caso puede ser una prueba en materia penal, pues ya el juez no levantaría la medida cautelar porque además de eso hay que asegurar el material probatorio. Pero en materia privada, cuando pues está en un proceso declarativo de responsabilidad, si moviliza un vehículo como medida cautelar, uno puede aportar otra medida cautelar que garantice la indemnización y así el juez pues hará
levantará esta medida y la cambiará por la que se le está presentando. ¿Sí? Sí, lo que ocurre también es que en los procesos penales el camino, digamos, es un poquito más tortuoso, es un poquito más demorado que en materia civil. O sea, le va a tocar esperar, les va a tocar esperar. Sí, esperar y pues estar, digamos, no sé, de pronto contratar un abogado para que esté pendiente del tema, esté acucioso, porque los temas en fiscalía pues son bastante demorados y el vehículo sí va a permanecer allá, como tú decías, al sol y al agua y quieto, que es lo más grave, pero ese es el transcurso del proceso penal. Bueno, estamos hablando hoy de temas de responsabilidad social. Tengo un mensaje importante, si usted está pensando en temas de tener una casa nueva, pues les cuento que el futuro está en Girón. Invierta en su lote y llévese una moto 0 kilómetros. Adquiera su lote urbanizado con el Plan 40 de financiación y reciba una AKT NKD Classic nueva. Llama al 300-352-33. Proyecto Vientos de Llanada, los originales. Abogado, nos están preguntando acerca del tema de las ambulancias. Nuestro televidente en su caso manifestó que en el momento en que recogieron a su hija había una cercanía con respecto a uno de los centros médicos que podían atenderla, pero la llevaron a un lugar más lejano para recibir la atención correspondiente. En este caso, y esto es yo creo que a nivel general, una situación que se presenta infortunadamente con el tema de la discusión entre las ambulancias de quién llega primero y a dónde o a qué centro lo deben llegar, ¿se podría instaurar algún tipo de inconformidad, demanda, denuncia por no haberlo llevado al centro más cercano? ¿Hay algo de responsabilidad en este caso? Pues si se logra demostrar este incumplimiento del deber, realmente sí hay varios tipos de responsabilidad acá, dependiendo del proceso que se quiera instaurar. Inicialmente habría que observar si el conductor del vehículo es independiente o hace parte de alguna empresa de ambulancias, en cuyo caso pues inicialmente lo que uno pediría es un proceso disciplinario interno dentro de la empresa por el incumplimiento de los deberes de trabajo para que despidan a este empleado que se está saliendo del rol que se le ha asignado. Eso primero. Segundo, en el caso que nos comenta el televidente que inicia el programa, es complejo llegar a establecer un tipo de responsabilidad de carácter patrimonial, porque si bien tal vez el comportamiento del que manejaba la ambulancia es culposo, pareciera que dentro del caso no tuvo ningún efecto sobre un daño respecto a la hija. Entonces, su comportamiento culposo tal vez no alcanza a tener un componente penal o disciplinario, más allá del tema laboral, y tampoco tendría un componente patrimonial, porque lo que determina si existe responsabilidad civil es la existencia del daño, no solamente la culpa o el pecado. Tal vez aquí haya un pecado, pero no se tradujo en un daño, y como no se tradujo en un daño, pues no hay posibilidad de indemnizar con la acción civil. Y que tendría que demostrar también, por ejemplo, que la ambulancia sí hizo una llamada por radioteléfono y dijo, no, el centro cercano no tenía posibilidad de recibirnos y tomamos la decisión de llevarlo a otro, por ejemplo. Es que existen muchas situaciones posibles frente a esto. Recordemos que es una situación de urgencia, incluso podría alegar el conductor que de forma razonable consideró que había un trancón cercano hacia... Hay muchos elementos, es muy complejo llegar a determinar esto. Ya la situación sería distinta si el accidente sucede en el norte, ¿bien?, y lo lleva hasta Florida Blanca. Hasta la Foscal, exacto, por ejemplo, en ese caso, y fallece la persona dentro del vehículo. Ah, bueno, ¿por qué no lo llevan al Hospital del Norte? Sí, ya ahí es claro, ahí es claro que hay un pecado, es claro que el pecado tuvo injerencia causal en el evento de daño, o al menos hizo perder una oportunidad. La pérdida de la oportunidad también es indemnizable en el ordenamiento jurídico colombiano. Bien importante. Tenemos una llamada, está con nosotros Edwin. Edwin, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, Edwin? Gracias por la sintonía. La inquietud mía es que el año pasado, yo tuve un accidente de tránsito con mi esposa. Sí. Entonces, tenemos el proceso en la fiscalía. Entonces, resulta y pasa que en la fiscalía ya nos hicieron el día de la conciliación, bueno, nos citaron la conciliación, y el muchacho que pues nos ocasionó el accidente nunca se presentó. Posteriormente asistimos a averiguar a ver cuál era el proceso a seguir y nos dicen en la fiscalía que toca esperar un lapso de 45 a 2 meses que encuentren a la persona
a ver si lo llaman para que acuda a una conciliación. Brevemente, ¿qué fue lo que pasó, Edwin, en el accidente? De tránsito. ¿Qué fue lo que pasó? El otro motorizado invadió el carril de nosotros y nosotros estrellamos con él y mi esposa sufrió un trauma craneoencefálico y unas laceraciones, al igual que yo, unas laceraciones. ¿Fue choque entre dos motocicletas? Sí, señor. Entre dos motocicletas. Bueno, listo. ¿Y usted quiere saber entonces cuánto más puede tardar y qué más puede hacer para encontrar a esta persona y pues que se resuelva este caso? Abogado, pues es más o menos parecido a lo que hablábamos anteriormente, y cuando no aparece el responsable, ¿ahí cómo procede la ley en ese sentido? Bien, aquí hay que observar cuáles son los obstáculos a los cuales se enfrenta el televidente. Bien, entonces está identificado plenamente quién fue el que causó el accidente. Si no está identificado, entonces sí sería bueno dejar que la Fiscalía, que tiene distintos medios para ello, haga la labor investigativa para encontrar quién fue. ¿Listo? Una vez se tiene la identidad de la persona, hay que preguntarse qué es lo que uno desea frente a la justicia. ¿Quiere uno que se le haga pagar a la persona por la comisión de un presunto delito, que es un tema distinto a la reparación, o quiere uno ser reparado? En este caso escucho que su esposa sufrió accidentes o daños distintos, perjuicios. Podría mirarse, si se tiene identificada la persona que causó este daño, citárselo a un proceso declarativo de responsabilidad para que indemnice los daños. Así, dentro del proceso civil solamente se va a surtir el tema de si la persona cometió lesiones personales culposas o dolosas, ¿bien? Mientras que en el proceso penal, mientras que en el proceso civil se repararía o se buscaría reparar los daños si existe una responsabilidad. Esto es un daño que es imputado causalmente al sujeto y además que se le puede reprochar un comportamiento o hay un fundamento normativo para atribuir responsabilidad. Daño, nexo causal y culpa, que es lo que se busca en los procesos de responsabilidad civil para que se repare el daño. ¿Qué tiene esto de bueno? Que si tú esperas todo el proceso penal, en el proceso penal se van a resolver los dos problemas, el problema sobre el delito y el problema sobre la reparación. Tal vez se demore mucho más. En cambio, si divides el problema y la Fiscalía y todo el sistema penal se encarga de investigar la comisión del delito, mientras que el sistema civil de reparación se encarga de determinar si existió responsabilidad, tal vez obtengas justicia más pronto. Entonces, son esas dos preguntas las que te tienes que hacer para saber cuál es el mecanismo procesal que va a ser más útil para solucionar tu caso. Primero, si tienes la identidad de la persona, y segundo, si teniendo la identidad de la persona, lo que te interesa más allá de meter a alguien a la cárcel o sancionarlo, es que te reparen los daños que te causaron. ¿Listo? Si esto es así, pues tal vez buscar un consultorio jurídico o buscar un abogado contractual para que lleve el proceso frente a jueces civiles que ordenen la reparación del daño. Abogado, vamos a saludar a las personas que están en Facebook hasta ahora conectados. Está Luz Estela Rivera, Carlos Julio Román, César Julián Osma. Y nos están haciendo una pregunta. Carlos Julio nos dice lo siguiente: abogado, a propósito del tema coyuntural que existe con el fallecimiento del joven Dylan en una protesta que se está realizando en vía pública, donde una persona del SMAT lo agrede y pues termina acabando con su vida. ¿Aquí es un tema de responsabilidad o es un tema penal? ¿Cómo se debe abordar y quién debería demandar? Uy, eso es una cosa muy dura, fue una noticia muy dolorosa, creo que para todos los colombianos, y en este momento coyuntural lo que significa, lo que puede llegar a significar. Sí, eso es muy doloroso. Ayer cuando leí la noticia me dio mucho dolor porque pues es un muchacho, 18 años, buscando entrar a la universidad, que tiene toda la vida por delante. Eso me pareció muy triste. Salvando eso, hay muchas responsabilidades ahí, muchas cuestiones que el derecho debe investigar para lograr cumplir la promesa de proteger a la ciudadanía y a la sociedad. Recuerde que el derecho promete justicia y promete que las personas tengan la expectativa de sus sueños y que los puedan proteger. ¿Bien? ¿Qué responsabilidades uno encuentra acá? Bueno, primero, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad penal frente a la gente que se salió de los estándares que rigen a la policía, tal vez, o bueno, no quiero hacer ningún juicio porque primero pues solamente tengo ciertos videos, ciertos comentarios que vi en internet. Me parece que hay que ser muy responsable con lo que uno dice, que sean los jueces los que determinen si es responsabilidad disciplinaria, si es responsabilidad penal, y eso basado en la desproporción o proporcionalidad de la acción de la fuerza
policía en este momento, en este caso en específico. Además de eso, existe un tema de reparación de daños. La familia, pues obviamente se va a ver lesionado con un profundo dolor y tristeza, que son daños morales, y además de eso, daños a derechos constitucionales y convencionales, daño al derecho internacional público, que pueden reclamar del Estado, que eventualmente también llegaría a mirar si el comportamiento de su agente fue ilícito, si fue antijurídico, si fue culpable o doloso. Bien, gravemente culpable o doloso dice el inciso segundo del artículo 90, y en esa medida podría repetir en contra de este agente después de reparar el daño. ¿Listo? Son todas esas responsabilidades, haciendo un breve resumen: disciplinaria, penal, de responsabilidad a través de la acción de reparación directa, es decir, de responsabilidad civil extracontractual, y una acción de repetición posible que podría entrar a revisarse frente a la entidad que termine reparando en contra de la gente. En este caso tengo entendido que la Policía Nacional, pero pues como digo, no conozco los detalles del caso, y sin los detalles es muy difícil hacer un análisis preciso que pueda sostenerse frente a un estrado judicial o frente a la misma sociedad. Abogado, y en caso contrario, los policías que han resultado también afectados por cuenta de algunas personas que con objetos contundentes han hecho incluso hasta perder los ojos de algunos. Se han reportado varios casos también de estos. ¿Ahí quién tiene responsabilidad y cómo se maneja? ¿Son funcionarios públicos que están ejerciendo su tarea, pero resultan muy afectados por cuenta de la prestación de este servicio? Bien, inicialmente pues frente al tema del servicio público y de las fuerzas del Estado, pues ellos cumplen un deber que es a riesgo, a forfait. En esa medida tienen un sistema de indemnización o de garantías de seguridad social especial para ellos, claro, ¿cierto? Que los cubre. Eso es lo primero que entraría al sistema para proteger al uniformado. Después de eso, pues el uniformado podría demandar, si tiene la claridad de quién causó este daño, ¿cierto? Si tiene la claridad de quién causó este daño, podría hacer una acción de carácter personal en contra de este sujeto, de este ciudadano, de carácter privado y de carácter penal, para que se investigue el delito y para que se reparen los daños. Bueno, bien importante, lamentable esa situación, sí, pues que está viviendo en el país, para lado y lado. Somos los mismos colombianos los que estamos detrás de toda esta situación. Tenemos una llamada antes de ir a la pausa. Oscar, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oscar, ¿cuál es su inquietud? Mira, es que tengo una pregunta para hacerle al abogado. ¿Cuál es? Lo que pasa es que yo quisiera saber, un cuñado mío se accidentó, ellos son del campo, viven en el campo, trabajan para una señora en el campo. El accidente ocurrió fue que se le reventó una cuerda de alambre de esas de cerca, le afectó un ojo, se lo reventó, lo trajeron al médico, la señora no le tenía nada de seguridad, no le ha reconocido nada tampoco, no lo ha afiliado a un seguro. Quisiera saber qué se puede hacer para que le pueda reconocer algo. Él tiene ahorita el 30 de noviembre una cita con el doctor especialista, sí, para identificarle si perdió definitivamente el ojo o no. Bueno, ¿él tenía algún tipo de contrato con su patrono? No, nada por el estilo. Verbal, Nada, un trabajo verbal. Seguro ni nada. No tenía nada. Bueno, don Oscar, quédese en sintonía con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con la asesoría con respecto a esta situación aquí en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Vamos a darle respuesta a nuestro televidente con respecto a esta situación que pasó con un señor. Perdió su ojo por cuenta de una labor, un alambre lo golpeó y pues no se sabe si vaya a perder o no su ojo. Ahora, no estaba asegurado, parece que no quieren responder. ¿Cuál es la responsabilidad ahí, abogada, y qué puede llegar a pasar con esta persona? Porque no tiene contrato, pero sí estaba trabajando. Bueno, como lo hemos repetido ya en múltiples oportunidades en este programa, el hecho de que no exista un contrato firmado o que no exista un contrato por escrito no quiere decir que no exista un contrato. En este caso estamos frente a un contrato verbal y la persona responsable por este contrato obviamente es el empleador, es la persona que tenía empleado a esta persona. Ahora, hay otra irregularidad y es no haberlo afiliado a la Seguridad Social, no tener una EPS, una ARL. Cuadran vivienda, un subsidio y con eso creen que ya están cumpliendo con lo de ley. Eso infortunadamente es una mala práctica y es una muy mala práctica para los empleadores porque en un caso como este,
es el empleador el que tiene que responder por todos los daños, tiene que indemnizarlo, tiene que, si perdió el ojo, tiene que indemnizarlo por esa pérdida, además que tiene que pagarle todo lo que le ha dejado de pagar. Entonces la vía para este señor es, si pertenece a los estratos 1, 2 o 3, tiene que ir a un consultorio jurídico y solicitar asesoría. Debe llevar un recibo de servicios públicos para que verifiquen a qué estrato pertenece y allá lo puedan asesorar. O también puede dirigirse al Ministerio del Trabajo, solicitar una cita y que un inspector del trabajo le valore. O acudir directamente a la vía judicial, contratar un apoderado y demandar. Muy bien. Abogado, el mensaje final para nuestros televidentes cuando situaciones se están presentando. Pues lo que veníamos diciendo, ¿no? La idea del derecho siempre es proteger los derechos de las personas, incluso el derecho simplemente a saber si se tiene o no se tiene razón. En esa medida siempre es bueno acudir a las vías del derecho, a las demandas judiciales o a las querellas de cualquier tipo para lograr establecer si se cometió o no se cometió una injusticia protegida o una justicia protegida por el derecho. Bien, esa es mi recomendación, siempre asesórense, siempre antes de tomar una decisión acérquense a un consultorio jurídico si no tienen para pagar un abogado contractual o un abogado contractual si tienen el dinero para ello y no, esa es mi recomendación. Abogado y docente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, abogada Marlene Murcia. A ustedes, por supuesto, por seguir en sintonía. Es un placer, como siempre, poder utilizar estos espacios para ayudarlos. Mañana los esperamos en punto de las 2 de la tarde con más situaciones aquí en Actúa en Derecho. Quédense con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, pasen una feliz tarde.